Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al capítulo 60 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo a Juan Gabriel Gomila, una persona que de verdad lo conozco años atrás. Fue uno de mis instructores nada más comenzar mi carrera. Y bueno, aquí personalmente te lo digo, Juan Gabriel, muchísimas gracias porque fuiste una persona que recuerdo en su época cuando me estaba especializando en lo que era Swift. Uno de los primeros cursos que pude ver cuando salió Swift. Y bueno, bienvenido a Dev Locos. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias, Kevin, por invitarme. Genial, aquí desde España, desde el otro lado del charco, y me alegro de que fueras uno de esos afortunados, ¿no? De que pudieras tomar uno de mis cursos de Swift y utilizarlo en tu carrera profesional para adentrarte en el mundo de la tecnología. Chéverísimo, Juan Gabriel. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, lo primero que vamos a empezar es con tu presentación y me gustaría saber quién es Juan Gabriel Gomila para que los que no te conocen. Pues mira, yo soy licenciado en matemáticas y luego hice un máster en formación del profesorado, o sea, que me convertí en profesor, pero no me dediqué a la docencia directamente, sino que en 2012, cuando terminé el máster, la educación en España estaba pues bastante mal y no había forma de conseguir trabajo. Entonces, había tenido unos conocimientos de matemáticas, me gustaban mucho los videojuegos y la programación, entonces decidí aprender yo mismo a crear aplicaciones móviles en aquel tiempo para iPhone. Entonces, Ok, durante unos meses de verano estuve aprendiendo a crear copias retro de juegos tipo Arkanoid, tipo Space Invaders, tipo Blocker, etcétera. Y en un momento dado los lancé a la App Store y empecé a facturar. A partir de ahí tuve mi primer trabajo pagado, pero como esto de trabajar en el sofá de casa se veía muy raro por parte de mis padres, pues me obligaron a buscarme un trabajo de verdad. Y así fue como entré en un estudio de videojuegos y durante 3 años, primero como programador, científico de datos y ya los últimos años como director de producto y product manager, escalé en el mundo de los videojuegos, me hice un nombre en el sector y a partir de ahí pues decidí emprender y dedicarme a enseñar al resto del mundo lo que yo mismo había enseñado, lo que yo mismo había aprendido. En particular empecé a crear esos cursos de desarrollo de apps para iPhone, más adelante de desarrollo de videojuegos, de análisis de datos, blockchain, inteligencia artificial y un poco para no alargarlo, a día de hoy pues son 193 cursos lanzados wow. en castellano, organizados en 16 rutas temáticas y más de 600.000 alumnos en todo el mundo. Básicamente he podido viajar a todos los lados de Latinoamérica, impartir formaciones y conferencias en diferentes universidades, he dado cursos para Platzi, tenía los cursos en Udemy, ahora están en nuestra plataforma frogainsformación.com y como dato así anecdótico, en 2019 fui ponente TED de una charla TED que precisamente se llamaba Los tres fracasos, la clave del éxito, comentando precisamente que yo quería ser médico y no me convertí en médico, que en un momento dado me dieron una beca para irme a hacer un máster a París, pero la dejé por quedarme aquí en Mallorca por amor y que cuando estaba en la cima de arriba del todo de la empresa de videojuegos ganando un pastizal, pues lo dejé por emprender e irme a cero y convertirme en lo que soy a día de hoy. Por tanto, lo que parecían tres fracasos de no haber conseguido mis logros, al final se han convertido en la clave del éxito. Oye, qué genial y súper interesante, de verdad. Admirable todo eso que acabas de contar, ¿no? Durante toda esta década o un poquito más de década que llevas haciendo. Y bueno, me surgieron unas dudas acerca de esto Mm. y me gustaría saber en qué momento empezó tu desarrollo, cuál fue tu mentoría, por qué entraste a la parte mobile, qué te llamó la atención, siendo, digamos, una persona que no tenía nada que ver. Pues mira, simplemente, a ver, yo venía del mundo de las matemáticas y sabes que la informática está íntimamente ligada a las matemáticas. Yo siempre digo que la informática es la parte práctica de las matemáticas aplicada al mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, el mundo de la programación no me caía de lejos, me caía bastante cerca, las asignaturas que había tenido durante la carrera de informática me gustaron muchísimo y fue un poquito así que cuando me vi haciendo ese máster de profe, pensé que dije, bueno, en un momento dado, cuando termine el máster voy a tener que hacer unas prácticas en un colegio o en un instituto. ¿Qué utilizan todo el día los estudiantes? Pues el teléfono móvil. Y Claro. entonces, ya que lo utilizan, ¿por qué no crear algunos juegos educativos? ¿Por qué no crear algunas aplicaciones para que las utilicen durante las prácticas para aprender un tema determinado? Y así fue como creé algunas aplicaciones muy sencillitas para resolver sistemas de ecuaciones, para representar ecuaciones de rectas, para
ejercicios típicos de matemáticas, algo de Ok. trigonometría, etcétera, que los estudiantes luego pudieron utilizar y que de hecho yo creo que fue de las prácticas más divertidas que habían tenido en el instituto porque aún ahora, 12 años después, cuando los visito, todavía recuerdan a aquellas aplicaciones y todavía recuerdan aquellas metodologías innovadoras de la época. Chévere, chévere, Juan Gabriel. Y otra cosa que me surge una duda, ¿por qué iOS? Y no te fuiste por la vertiente de Android. Simplemente porque tenía un iPhone. Ok, Voy ok. a lo fácil. ¿Qué tengo a mano que no tenga que adquirir, que no tenga que comprar? Tenía un Mac, tenía un iPhone, entonces sumé 2 más 2. Probablemente si hubiera tenido un Android y hubiera tenido un Windows en lugar de un Mac, pues hubiera hecho desarrollo de apps para Android, o hubiera hecho desarrollo web, o hubiera hecho cualquier otra cosa. Pero sí que tenía ganas de hacer algo relacionado con el mundo móvil, precisamente porque te digo, porque todo el mundo lleva un móvil encima, un teléfono móvil. Chévere, chévere. Oye, ¿nos puedes contar a lo largo de todos estos años cómo ha sido tu experiencia en lenguajes de programación, cómo ha ido escalando y al día de hoy, cuál ha sido el último que has tocado? Pues mira, ha sido un poco escuchar al mercado, ¿no? ¿Por qué creé el curso de iPhone? Porque tenía un iPhone. Poco después los estudiantes me dijeron, oye, ¿y este curso de iPhone no podrías sacar uno de Android? A ver, yo conocía Java de la universidad, pero nunca había tocado Android, entonces dije, venga, me voy a tirar a la piscina. Me quedé unos 2 meses aprendiendo Android, empecé a reproducir más o menos lo que habíamos hecho en el de iPhone en el de Android, ajusté un par de cositas y lanzamos un curso de Android. Cuando tuve lanzado el de Android, oye Juan Gabriel, tú has estado en un estudio de videojuegos, ¿por qué no lanzas un curso de cómo se hacen videojuegos, cómo se analizan datos en videojuegos, cómo se monetizan videojuegos? Entonces, siempre fue escuchar a la audiencia, porque al final yo siempre digo que mi clave del éxito han sido 2 cosas. Uno, hacerlo en castellano, cuando todo el mundo lo hacía en inglés. Cuando empecé yo en el 2015 no había cursos en castellano. La plataforma Udemy, por ejemplo, era Sí. 100% en inglés. O sea, los botones ponían Buy Now o Enroll in the Course, no ponían nada en castellano. Y recuerdo, ¿no? Que tras los primeros cursos lanzados me contactó un manager de Udemy en plan, ¿qué puñetas estás haciendo lanzando cursos en castellano en una plataforma que está en inglés, ¿no? Bueno, ahora el tiempo me ha dado la razón de que la plataforma está en inglés, está en alemán, está en turco y está en chino mandarín. O sea, entonces, esa fue una de las claves y la otra clave fue escuchar al público. De que el público me decía, oye, ahora que has sacado el de iOS, estaría bien uno de Core Data, porque en iOS se utiliza Core Data y el tratamiento es algo diferente. Entonces, fue siempre escuchar un poco a la audiencia. Y cuando empezó a haber el boom de Python, el boom de R, TensorFlow, inteligencia artificial, todo esto, pues simplemente lo que te digo, a mí siempre me ha gustado mucho aprender. Entonces me metía a investigar temas, los trabajaba, preparaba conjuntos de datos, buscaba ejemplos de otros y los ajustaba a algo que me gustara a mí y fue un poquito así como yo mismo aprendiendo, al final terminé enseñando todas estas materias. Súper, súper interesante. Oye, y todo lo que dices de verdad que es verídico. Recuerdo el 2015 porque más o menos empecé 2014-2015 con todo el desarrollo de iOS. Y recuerdo Mm. que Udemy era el icono verde, así lo llamo yo, cuando Udemy tenía el icono verde Sí, y literal no había no había nada en castellano. videos en castellano, en español. Y recuerdo mis primeras, digamos, mi primer juego que fue un 3 en raya, fue seguir a una persona de la India, tal vez ahí entendiendo el inglés, por ahí entendiendo qué hace las clases, qué hace la programación, pero no había nada. Entonces sí fuiste una de las primeras personas literal que tuvo el agrado de tener digamos, como profesor en un curso, inclusive recuerdo un curso de cómo implementar in-app purchases, que creo que tú lo diste por Swift, ese lo desarrollé y años después me sirvió bastante porque tuve un cliente en el que pude hacerlo y viceversa. Después ya en ese entonces ya pude hacerlo tranquilamente en Android, pero prácticamente ya teniendo el core de cómo es el funcionamiento, es mucho más fácil buscar la información y todo, ¿no? Ujú. Genial. Qué chévere, chévere, Juan Gabriel. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico, que es hablar sobre el trabajo remoto. Y me gustaría saber tu perspectiva al día de hoy, ya que ciertas empresas están optando por modalidad híbrida y modalidad remota, es decir, parte en casa y parte en oficina. Y si crees que esto a futuro volvamos atrás de lo que era siempre. Yo creo que atrás no volveremos, en el sentido que ir a trabajar. A ver, empecemos por el principio. El trabajo que conocían nuestros padres de
estar 30, 40 años en la misma empresa haciendo el mismo trabajo desde casi los 20 años hasta los 65, esto ya es imposible. Imposible por Claro. varios motivos. Primero, porque un trabajo rara vez se mantiene estable de más de 3 años, siempre cambia, o porque hay nuevas tecnologías, o porque hay un cambio en la forma de trabajar, o porque las empresas crecen, nacen y mueren. Y en segundo lugar, porque todo lo que es el tema tecnológico está cambiando mucho la forma de hacer las cosas, ¿no? Se me ocurre que, pues, desde que nace ChatGPT, yo no he escrito un correo electrónico. Yo le paso el correo, quiero que me escribas un correo para este público que diga esto, que diga lo otro, que redirija este curso o que anuncie el podcast que he lanzado esta semana. Y ChatGPT me lo hace. Entonces, claro, todo lo que son herramientas nos han cambiado muchas formas de trabajar. En particular, la pandemia nos abrió una puerta que pensábamos que estaba a 10, 15, 20 años vista, estaba bastante lejos, que era el mundo del trabajo remoto. ¿Qué pasó con el trabajo remoto? Pues pasaron muchas cosas. Lo primero es que la gente dejaba de perder una hora para ir a trabajar y otra hora para volver a casa. Entonces, a lo largo de una jornada laboral de 5 días a la semana, ganamos 10 horas, que es Claro. mucho. Esto por un lado. Segundo, abaratamos los costes. Tú sabes los costes de las oficinas, de tener una oficina entera habilitada para 30, 40, 50 empleados, 100 empleados, los costes de alquiler, los costes de mantenimiento, de electricidad, de internet, de agua, de servicios, etcétera. Yo aquí, la empresa en la que yo empecé, precisamente, la empresa de videojuegos en la que arranqué yo en el año 2012, PlaySpace, tras la pandemia, bueno, justo antes de la pandemia, una semana antes de la pandemia, inauguraban oficinas. Habían comprado unas oficinas nuevas, la habían reformado, remodelado, reconstruido. Bueno, se habían gastado un pastizal. Nunca las llegaron a utilizar por la Wow. pandemia. Precisamente porque ya después de la pandemia y viendo que todo el mundo podía trabajar en casa de forma autónoma y ahorrarse el alquiler mensual y los gastos fijos que ascendían a unos 10.000 euros, pues 10.000 euros mensuales que te ahorras, pues quieras o no, ya es una cantidad interesante. Tanto es así que, pues si el empleado utiliza su internet, utiliza su electricidad, sus servicios, etcétera, es que le puedes pagar 100 euros adicionales a cada empleado solo por los servicios que está consumiendo de su casa. Entonces, claro, cambiamos mucho la forma de trabajo. Cambiamos la forma de comunicarnos, como ahora tú y yo estamos en diferentes lados del mundo, podemos comunicarnos manteniendo una conversación como si estuviéramos tomando un café en el mismo sitio. Pues lo mismo ocurre a nivel de trabajo, ¿no? Yo puedo trabajar no con toda la gente que está conmigo en la oficina en Palma de Mallorca, sino que puedo tener o estar trabajando con un desarrollador que tengo en Singapur o con un equipo de ventas que tengo en Brasil, por ejemplo. Entonces, claro, nos ha podido cambiar mucho la forma en la que trabajamos y la forma en la que entendemos los negocios. Tanto es así que es que ni se me ocurre volver atrás. Incluso en el mundo de la formación, o en el mundo de la enseñanza, que la enseñanza, yo siempre digo que la enseñanza en presencial es mucho mejor que online, y esto no va a cambiar nunca. Porque ves las caras de las personas, porque ves las reacciones, porque si tienen una duda levantan la mano y tú la atiendes en ese momento. En el mundo online, pues igual yo tardo 24 horas en responder la duda, ¿no? Y fíjate que yo me dedico a la enseñanza online y te estoy diciendo que la presencial es mejor, ¿eh? O sea, hazte la idea. Pero sí que es verdad que los que empezamos antes en la enseñanza online, cuando digo antes me refiero a antes de la pandemia, a nosotros la pandemia nos pasó sin gloria ni pena. Es decir, yo la época de la pandemia no la recuerdo como una época mala. No la recuerdo como una época de cambios. No la recuerdo como algo que me cambiara la vida. Simplemente, pues que trabajaba desde casa. Punto. Que dejé de hacer 42 y pico viajes al año que hice en el año 2019 y que solo hice 3 o 4 en el año 2020, antes de la pandemia. Que pude disfrutar más de mí mismo, de mi tiempo, de mi situación, pero por lo demás las enseñanzas para mí no cambiaron, porque como yo ya estaba acostumbrado a enseñar online, para mí fue una continuación. Simplemente fue, pues en lugar de perder un día para ir y un día para volver a Latinoamérica, por ejemplo, pues simplemente das las formaciones desde casa y casi casi la parte de abajo en pijama, como aquel que Claro. dice, ¿no? Por tanto, ¿la vuelta atrás creo que volverá? Yo te diría que no. Y de hecho, si volviera,
sería como dar un paso atrás. A partir de ahí está la confianza que cada uno deposita en sus empleados o en la forma de trabajar, ¿no? Pero si un empleado online trabaja menos, es menos productivo, el problema ya te digo que no es del empleado, es de las metodologías o de las formas de trabajo que tiene la empresa, ¿no? También te digo que en presencial, yo no sé si tú has tenido ocasión de trabajar en una empresa 8 horas al día sentado y demás, pero de las 8 horas al día, dudo que trabajaras más de 4 o 5. Más que nada porque es imposible. El cerebro humano no puede estar 8 horas seguidas, trabajado, concentrado, resolviendo problemas al mismo nivel. Igual trabajas un rato, luego charlas otro rato, haces un café, te levantas, vuelves, contestas un correo electrónico. Entonces, nos ha convertido en seres más productivos y las empresas que han podido modificar esas metodologías, de modo que nos encontramos con trabajar por hitos. Esta semana tengo que completar estos hitos. Se convierte en algo que es más satisfactorio para el empleado, porque tiene como una checklist que tiene que ir completando, como la lista de la compra, y también se convierte en una forma de dirigir equipos de forma más eficiente. Todas las empresas que no han podido pasar a una metodología de este estilo, una metodología ágil, basado en hitos, como la quieras llamar, pues entiendo que critiquen el teletrabajo porque no les es productivo, pero al final, si nos han cambiado la forma de trabajar, es normal que tengan que cambiar la forma en la que trabajamos o la forma en la que nos supervisan o la forma en la que entregamos. Pero ya te digo que esto de 40 horas a la semana calentando silla es algo que espero no volver a ver absolutamente nunca, porque te digo, sería como volver al Pleistoceno medio ahora mismo. Ok, ok, Juan Gabriel. Oye, ¿y qué piensas de estas empresas que son las llamadas tóxicas? Porque hace poco tuve un invitado que me comentaba que en uno de sus primeros trabajos tenía un software en el que le traqueaba los clics del teclado y que eso medía la productividad diaria. Entonces, ¿qué crees que pasó en la mente de estas empresas para poder incrustar eso en sus PCs? Bueno, simplemente es un tema de confianza, pero es que vuelvo a lo mismo. Al final, el fallo está en pensar que mi empleado va a ser 8 horas productivo porque está 8 horas sentado delante de la pantalla de un ordenador. Es materialmente imposible. Es decir, nuestro cerebro está demostrado que cada 20-25 minutos necesitamos hacer una pausa, hacer un corte, cambiar, mirar a lo lejos, volver a concentrarnos, tomar agua, pasearnos y demás, porque es imposible mantener una concentración más a largo plazo. Por eso las clases normalmente suelen ser de 50 minutos o suelen ser de 1 hora para que los alumnos puedan salir, despejarse, volver a entrar, reconcentrarse y demás. Las empresas que realmente tienen esa falta de confianza o quieren medir, pues se les conoce, ¿no? Con el nombre de empresas tóxicas o al final el boca a boca, el boca a oreja, pues no vayas a trabajar a esa empresa porque es un clima muy tóxico o la gente al final trabaja en esas empresas 1 año, 2 años, gana algo de dinero y se marcha a por algo mejor. Aquí ocurre mucho con todo lo que son consultorías, con todo lo que son consultoras, pues muchas veces yo me encuentro de gente que acaba de salir de la universidad. Ah, qué bien, he entrado a trabajar en una consultora. Muy bien. Te la encuentras después de 2, 3 años. No, ya no estoy allí. ¿Qué pasó? No, era muy duro, era mucho trabajo, mucha concentración. Ahora estoy en otro lado, estoy en una startup, he montado mi negocio, etcétera. Pero al final cae por su propio peso. Es decir, si el clima que crean no es de confianza, si no tienen una forma de trabajo o una metodología de trabajo bien establecida, nos encontramos con estos problemas. Yo, para que te hagas una idea, nunca siquiera en Games he preguntado a cualquiera de mis instructores cuánto tiempo te falta para sacar este curso o cuánto tiempo le dedicas a esto o deberías dedicarle más tiempo a esto o estás trabajando tantas horas en este proyecto. No lo he hecho nunca, Claro. absolutamente nunca. Sobre todo porque, a ver, nuestros instructores al final van a porcentaje de ventas. Si ellos crean más cursos, ganarán más dinero. Crean menos cursos, ganarán menos dinero. Es así de simple. Entonces, como ellos saben su tiempo del que disponen, la forma en la que enseñan, crean los materiales y tal, pues si ellos tardan 1 año en hacer un curso, pero luego es un curso buenísimo que se vende por sí solo, pues verán su trabajo recompensado. Pero nunca, absolutamente nunca, suelo ser ese jefe helicóptero que va instruyendo o va dando órdenes a los empleados. De hecho, te cuento una anécdota y es que cuando estaba en la empresa de videojuegos, mi jefe muchas veces venía y me decía, oye, Juan Gabriel, ¿en qué estás? A mí no había nada que me tocara más los huevos en qué estás, porque yo estaba en 20.000 frentes
Y claro, estando en tantos frentes, pues igual ahora estaba en una cosa, que luego estaba en otra, que estaba en otra, que estaba en otra. Pues siempre tenía una pantalla, modo incógnito, de porno gay. Y cuando venía, literalmente, ponía la pantalla del porno gay. Y le decía, pues estoy viendo porno gay, ¿quieres venir a verlo conmigo? Y se me quedaba así mirando. Pero no, ¿en qué estás? No, estoy viendo porno gay. Mis compañeros de trabajo se lo decía, eh, él está trabajando en muchas cosas. Si vienes a tocarle los huevos, te enseñará porno gay. O sea, tal. Y fueron 3 años de mi vida, sí, fue muy divertido. Chévere, chévere, oye. Oye, Juan Gabriel, una consulta. Esto es lo que siempre les pregunto a mis invitados, es que tiempos atrás tuve la oportunidad de leer un artículo en que decía que ciertas empresas en Europa estaban mejorando su productividad con un trabajo remoto de 4 días, es decir, viernes, Mm. sábado y domingo, libre para el colaborador. Tú que Correcto. estás en Europa, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que es una buena mejora y podría llegar a Latinoamérica que tiene una diferente cultura? Totalmente. De hecho, un poco lo que te he comentado antes. Si tú tienes establecido una lista de cosas que hacer y esa lista la acabas un martes al mediodía, por así decir, pues escucha, del miércoles al domingo no tienes nada más que hacer porque la siguiente iteración no llega hasta el lunes. Ojo, eso no significa sacrificar calidad de tu trabajo, ¿vale? No por hacerlo más rápido te tiene que salir mal. Pero si eres capaz de mantener la calidad de tu trabajo y puedes hacer sprints de 4 días en lugar de 5, yo creo que es algo que estaría muy bien, sobre todo porque al final está el dicho este, que es do it, do it, do it, do it, do it, dead. Haces, mueres. Listo. Entonces, claro, nosotros necesitamos tiempo para nosotros mismos, para despejarnos, para estar con nuestras familias, para tener nuestros hobbies, etcétera. Si al final sobresaturamos ese trabajo o hacemos lo que hacen muchos estudios de videojuegos, el famoso crunch, que están ahí trabajando horas inmundas, durmiendo en las oficinas para poder sacar un producto adelante, al final, no por invertirle más horas saldrá un mejor producto, sino que muchas veces jugará en nuestra contra. Claro, ahí viene el famoso burnout también que Burnout, sí. te puede crear algo en tu, digamos, en tu forma de vivir y Correcto. un caos totalmente. Sí. Genial, genial. Juan Gabriel, vamos a pasar al siguiente tópico, el tema Mm. principal del podcast y básicamente es hablar sobre el éxito del mundo de los videojuegos en la actualidad. Y me gustaría saber hoy en día cómo es la, digamos, la parte de los videojuegos y cómo se ve a futuro, cómo le ves. Pues mira, hace 2 semanas estaba yo en Estambul. Ok, Hubo allí el Gaming Istanbul, que es un evento gaming para empresas y para usuarios. Entonces estaba separada la parte pues, de la gente cosplayer que iba allí disfrazado de sus personajes favoritos y tal, que siempre están en este tipo de eventos. Y la parte de las empresas me tocó evaluar y probar 33 videojuegos hechos allí made in Turquía, ¿no? ok. Entonces, claro, tú te esperas unos juegos indie, evidentemente, porque al final son 3, 4, 5, 10 personas haciendo un producto. Pero la verdad es que me sorprendió mucho. Me sorprendió porque la calidad que encontré a nivel artístico, a nivel de programación, de mecánicas, de inventiva, de dispositivos, muchos para realidad virtual, etcétera, estaba por encima de mis expectativas. A día de hoy, poca gente utilizando las herramientas correctas, y evidentemente herramientas correctas se trata de elegir un motor para poder desarrollar correctamente el videojuego, conocer acerca de programación y de arte y utilizar herramientas, por ejemplo, la inteligencia artificial que me ayude, que me asesore, que me guíe en la creación de esas mecánicas, scripts y arte, puede conseguir elevar ese producto hacia unas características superiores a lo habitual. De hecho, si tienes ocasión, échale un vistazo a mi LinkedIn o a mi Instagram, que compartí vídeos de lo que fue el evento y de los juegos que jugué. Y recuerdo uno que era la hostia, que era con gafas de realidad virtual, te ponías a preparar hamburguesas, literalmente. Tenías un food truck, preparabas hamburguesas, ¿no? Entonces venían los clientes, escucha, yo quiero una hamburguesa con patatas, vale, bien. Pones la hamburguesa, empiezas ahí a cortar las patatas, se te cae el cuchillo, coges el cuchillo, ves que sale humo, me cago en la puta hamburguesa, ya se me ha quemado. O sea, una experiencia brutal que me tendrías que haber visto a mí con las gafas
todo el mundo en turco hablando entre ellos, que yo no entendía nada, y yo despotricando del puñetero cliente que no quería la hamburguesa quemada. Era una sensación muy divertida. Yo me lo pasé muy bien. Y la verdad es que con motores de videojuegos tipo Godot, tipo Unreal o tipo Unity, que yo soy instructor certificado de Unity, por eso me tocan hacer este tipo de viajes muchas veces, con herramientas así, el trabajo de poder crear videojuegos se ha convertido en algo sencillo y accesible para todos los públicos. Tanto es así que muchos de los talleres que doy son para chavales de 15 a 20 años y con 15, 20 años ya están haciendo videojuegos con mecánicas muy interesantes. ¿Por qué? Porque llevan toda la vida jugando a videojuegos, entonces, claro, ya tienen unas referencias de lo que quieren crear. Hubo uno de los equipos formado por 3 personas de 28 o 29 años que no tenía nada que envidiar a Hollow Knight, que es un juego superventas hecho en Unity en el 2015, si no me equivoco, y que recrearon las mecánicas, incluso las mejoraron la música y mejoraron el arte. Por tanto, usando algo como referencia, ver productos de una calidad superior a algo que ya es un bestseller, la verdad es que, escucha, hay futuro en el mundo de los videojuegos. Ok, ok. Oye, hablaste sobre un tema que son los juegos indie. Ujú. ¿Podrías decir la diferencia para la gente que nos está viendo y nos está escuchando? ¿Cuál es en sí una diferencia Sí, entre un claro. juego indie y un juego convencional? Sí, un juego indie viene de independiente, ¿vale? Independiente significa que muchas veces no es ni siquiera un estudio formado, sino que son muchas veces amigos que se han juntado en un garaje para, en lugar de hacer un ordenador, hacer un videojuego, ¿no? Haciendo la paráfrasis de cómo nació Apple. Y que más adelante se podría convertir en un estudio con nombre y apellidos. Un estudio de videojuegos, pues cuando uno piensa en un videojuego, pues piensa en Capcom, piensa en Electronic Arts, piensa en Square Enix, piensa en Ubisoft. Estos son grandes empresas, son titanes de 10.000, Claro. 12.000, 15.000, 20.000 empleados. Son grandes corporativas que, pues muchas veces, a ver, tienen la cuota del 90 y muchos por ciento de mercado. Pero los estudios independientes, los estudios pequeñitos o los freelance que se juntan para crear un proyecto, estudios indie, tienen igual de oportunidades. De hecho, recuerdo el caso de, bueno, el que te he comentado antes. Hollow Knight es un juego hecho en Unity por 3 personas que nació como producto de una Game Jam, es decir, un fin de semana creando un videojuego entre amigos para presentarlo y ganar algún premio, que el premio nunca suele ser en metálico, siempre suele ser pues una funda para el portátil o un viaje a no sé dónde, pero bueno, un viaje baratito, ¿no? Y les funcionó tan bien en la Game Jam que lo siguieron desarrollando, prepararon un Kickstarter y en el Kickstarter en preventas creo que fueron 2 millones de copias vendidas en preventa. Y Wow. bueno, con todo esto se formó el estudio Team Cherry y fue todo un éxito y ahora están preparando el segundo que les está costando bastante. Han pasado ya casi 9 años y todavía están preparando el segundo. Pero estamos hablando de que son estudios pequeñitos, de que si lo hicieron 3 personas en sus orígenes, pues igual ahora el estudio tendrá 10, 12, 15, 50 personas, ¿no? Y cuando hablamos de estudios indie sería el equivalente al startup que utilizamos cuando hablamos de empresas en general en Ok, tecnología. y se me viene a la cabeza este famoso juego años atrás que fue Flappy Bird. ¿Eso se podría llamar un juego indie? Eso es un juego indie, de hecho fue realizado por una sola persona. Una sola persona y 17 líneas de código crearon Wow. un juego capaz de facturar 6.000 euros al día, hasta que Nintendo puso una demanda y bueno, tuvo que amablemente retirar el juego de la Store. Pero bueno, durante 7 días consiguió facturar cerca de 50.000 dólares y conseguir más de 50 millones de descargas, que se dice rápido. Wow. Wow, wow. Súper, súper bueno eso. Bueno, y ahora, una de las siguientes preguntas es, para un desarrollador promedio, ¿sí? Medio, no necesariamente junior, semi-senior ni senior, un promedio, ¿cuál es la curva de aprendizaje para ingresar en la industria de los videojuegos y aprender a desarrollarlos? ¿Crees que es complicado? No, realmente depende un poco de la herramienta. Si eliges Ok. una herramienta que la curva de aprendizaje es muy suave al principio, por ejemplo con Unity,
es algo que no cuesta demasiado. Con Unreal, por ejemplo, es más complicado, la curva de aprendizaje es más difícil al principio, hay demasiadas opciones disponibles desde buen inicio y normalmente la gente se suele frustrar antes de ser productiva con esta herramienta. Pero, por ejemplo, en el caso de Unity, que es en la que yo me especialicé, la curva de aprendizaje es tan simple que, por ejemplo, con la ruta que nosotros tenemos en FroGames, hay el itinerario de Unity, el itinerario de Unreal, pues el itinerario de Unity, el curso básico de programación son 5 horitas, que no es mucho, y ya con ese curso y luego empezar un curso ya dedicado no a la programación, sino a hacer videojuegos, en 3-4 horas tienes tu primer videojuego realizado. O sea, es algo que ya es bastante ameno y liviano y a partir de ahí depende de cuánto tiempo quiero luego invertir en profundizar, seguir aprendiendo mecánicas o seguir aprendiendo programación, especializarte en físicas, especializarte en IA, especializarte en iluminación. Bueno, cuanto más aspectos cubres del motor, más cosas puedes hacer, pero evidentemente llegará un punto en que necesitarás colaborar con alguien. Por eso se forman estudios indie, porque una sola persona es Claro. imposible que lo haga todo, ¿no? Pero yo te diría que sí, que tal cual está a día de hoy es mucho más fácil que en los años 2000, cuando no existían estos motores de videojuegos y cualquiera que quisiera crear videojuegos necesitaba aprender C++, OpenGL y librerías de este estilo mucho más duras para empezar. Oye, chévere, chévere. Y me entra una duda también. Para Ujú. esta industria de videojuegos, necesariamente tenemos que ir un poco más sobre la matemática, llámese cálculo, llámese álgebra lineal por el tema de las coordenadas, modelado 3D, etcétera. A ver, normalmente la parte más necesaria suele ser la que depende del álgebra y la geometría, como podrían ser matrices, cuaterniones, sistemas de ecuaciones, toda esta parte. Y la parte de la geometría por el tema de coordenadas de espacio tridimensional, movimientos, rotaciones y demás. El cálculo te diría que igual es un poco menos necesario, sobre todo porque a día de hoy todo lo que son los motores nos dan una capa por encima de todo esto. Es decir, las matemáticas están por debajo, están subyacentes, pero por encima tenemos el motor que me lo simplifica mucho. Por ejemplo, si tengo que rotar un personaje, antiguamente tenías que aplicar una matriz de transformación 4x4, un cuaternión, multiplicarla en el orden correcto y que Buah. la rotación se realizara de la forma adecuada. A día de hoy, las APIs de alto nivel en Unity es simplemente aplicar un método .rotate y ya te hace la rotación sin tenerte que calentar demasiado la cabeza de lo que hay por debajo. ¿Ayuda mucho? Por supuesto que sí. De hecho, te he dicho que la ruta empezaba con el de programación, el segundo es matemáticas para desarrolladores de videojuegos. O sea, eh, cuantas más matemáticas controlas, más posibilidades tienes a tu alcance. Pero esto es como en todo. Es decir, tú puedes cocinar buenos platos sin tener ni puñetera idea de cocina, pero siguiendo una receta. La respuesta es sí, sí que puedes. Sin embargo, si tienes idea de cocina, tienes idea de química, de cómo se mezclan los componentes dentro de la sartén, tienes idea de las temperaturas, tienes idea de la forma de los cortes, de los jugos, de todo lo que ocurre, el plato te saldrá mucho mejor, podrás innovar, podrás experimentar y podrás abrir un poco el espectro que no voy a seguir los pasos de esta receta de cocina. Al final es como en todo, ¿no? En el caso de los videojuegos, las matemáticas ayudan mucho, tanto que tengo alumnos que han completado los cursos nuestros y luego han optado a un estudio de videojuegos y aquellos que en el currículum tenían que habían hecho matemáticas o que habían completado algún curso nuestro de matemáticas y tenían la insignia que ponen allí en el perfil de LinkedIn, tuvieron muchas más opciones, pero muchísimas. O sea, tengo muchos alumnos que me han escrito, oye, Juan Gabriel, me presenté a una entrevista a un estudio de videojuegos de Barcelona, no diré el nombre, y me han cogido porque había hecho los cursos de la ruta de matemáticas. Muchas gracias, ¿sabes? Entonces, esto ya te llena de orgullo de decir, hostia, es que estoy creando el ejército de desarrolladores del futuro, ¿no? Algo así. Oye, chévere, chévere, Juan Gabriel. Oye, otra consulta que te hago y bueno, es para ir ya terminando el tema principal del podcast, es al día de hoy, las ofertas laborales en desarrollo, en desarrollador de videojuegos. ¿Cómo le ves en base a tu experiencia para esas personas que ahorita nos están viendo y dicen, bueno, mi idea, me gustan los videojuegos, pero no sé qué tan es complicado conseguir un trabajo hoy en día? Vale, a ver, no te voy a engañar, no es fácil. ¿Por qué? Porque muchas de las ofertas buscan ya seniors.
y Ok. seniors de 5 o más años de experiencia en el sector. ¿Se puede conseguir trabajo? Sí. Mira, para mí te voy a contar una historia y es que cuando empecé a hacer lo de los cursos online, una de las primeras tecnologías que empecé a enseñar fue Unity, precisamente. Y en uno de mis viajes por San Francisco, pasé por la oficina de Unity y conocí a la gente que llevaba Unity Learn, que era el portal de aprendizaje online de Unity. Y cuando vieron que yo creaba cursos en Unity, me dijeron, ah, qué bien, creas cursos en Unity. Y yo sí, pero yo los creo en castellano. El portal Unity Learn era 100% en inglés. Me preguntaron, oye, ¿y cuántos alumnos tienes? Ah, pues por aquel entonces eran unos 40.000. Yo sí, unos 40.000 alumnos. Se me quedan mirando así. ¿40.000? Pero si nosotros, que lo hacemos en inglés en el portal del Unity Learn, tenemos 3.000. Y yo, hola, de Mallorca. Eh, Fui así como me propusieron. Vieron algunos vídeos de lo que hacía y me propusieron dos cosas. La primera es crear unos cursos en la plataforma de Platzi, que fue así como entré en contacto con ellos. Y luego empezar a formarme como instructor de Unity. Y fue así como me presenté, hice los exámenes y demás. Y me convertí en instructor de Unity. ¿Por qué te digo esto? Porque Unity tiene unas certificaciones que cuando las obtienes las añades a tu perfil de LinkedIn y de la noche a la mañana me empezaron a llover ofertas de estudios de videojuegos. Hola, soy no sé quién, recruiter del estudio de videojuegos no sé qué cuántos de no sé dónde. Tenemos un puesto de trabajo que podría encajar con tu perfil de developer Unity senior, etcétera, no sé qué, no sé qué cuántos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los recruiters no son idiotas. Bueno, miento, son idiotas, porque al final no saben lo que contratan, ¿vale? Muchas veces el recruiter no tiene ni puñetera idea de la tecnología que requiere un candidato a un puesto de trabajo, ¿vale? Tampoco es su trabajo, ¿vale? Porque él es encontrar candidatos que cumplan una checklist y igual el recruiter no tiene idea de la tecnología. Él ve Unity, ve Senior, suma 2 más 2 y dice, este igual es lo que busca mi empresa, ¿no? Pero bueno, dejando esto de lado, digo que no son idiotas porque a la hora de filtrar por candidatos, los que tienen mejor currículum, los que su LinkedIn está enriquecido, los que tienen esas insignias, por ejemplo, las que damos nosotros en Froggames Formación cada vez que completamos un curso o las que da Unity cuando te sacas un título, hacen que destaques por encima del resto. Igual no eres senior, pero como has hecho un curso de C Sharp, has hecho un curso de Unity, has hecho un curso de IA, has hecho otro de matemáticas, otro de Machine Learning, ellos lo ven y a la hora de casar dicen, hostia, es que este tío tiene muchas posibilidades de ser un buen candidato. Y te tocan a la puerta. Y ya te digo que es muy diferente tener que ir echando currículums a ver quién me lo coge, de que te toquen a la puerta y decir, hola, hay esta oferta de trabajo en este estudio de videojuego, ¿quieres aplicar? Sí, no. Entonces, la formación continua es muy importante, muy, muy, muy importante, y sobre todo los títulos a la hora de poderlo demostrar ante alguien, ¿no? Y cuando digo títulos no digo un PDF, porque al final un PDF yo me vengo aquí al ordenador, me hago un PDF, me lo imprimo y ya está, ya tengo un PDF, ¿no? Muchas veces ni siquiera nos preocupamos de ver quién ha emitido ese PDF. Pero con las nuevas tecnologías, con por ejemplo las insignias blockchain o todo el tema de certificaciones digitales con Accredible, Credly y demás, el sistema es mucho más simple porque con un botón puedo ver quién ha obtenido qué certificación, con qué contenidos, cuándo y con qué nota. Entonces, al final, el sistema es mucho más transparente y a la hora de acceder a ofertas laborales, aunque no seamos seniors, tenemos muchas más posibilidades de entrar por la puerta grande. ¿Que no entramos por la puerta grande? No pasa nada, entramos por la pequeña. Igual la persona que nos toca la puerta o a la que nosotros le tocamos la puerta a través de LinkedIn. Oye, que tengo este título o he hecho esta certificación y tal y me gustaría trabajar en tu estudio de videojuegos. Igual no eres la persona adecuada, pero ¿podrías intentar decirme con quién tengo que hablar? Esto funciona bastante bien, porque desde LinkedIn igual, pues yo he tocado la puerta del que no era, pero dicen, hostia, este chico veo que tiene estas certificaciones o que tiene estos conocimientos. Oye, pues te paso el contacto de nuestro CTO o te paso el contacto de no sé quién o te paso el contacto de no sé cuántos. Así en la industria de los videojuegos nos movemos muchísimo. De hecho, hay muchos estudios que a veces me dicen, oye Juan, tú que das tantas clases, ¿no me puedes conseguir un estudiante o un perfil que sepa de esto, 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 lo otro? Y muchas veces yo
Entro en la plataforma nuestra de Frog Información, miro los últimos que han sacado los títulos, veo más o menos lo que han hecho y digo, mira, sí, te recomiendo estos 3 o 4, contáctales. Wow, wow, chévere, chévere, Juan Gabriel. Oye, vamos a ir al último tópico del tema principal y me gustaría saber cuál es tu perspectiva de aquí a futuro con el desarrollo del videojuego y también en Frogames si vas a estar abarcado a desarrollar más cursos de videojuegos. ¿Le ves potencial? ¿Cómo ves todo esto dentro de unos 10 a 15 años? Hombre, la idea es que sí, al final nosotros tenemos ya 16 rutas de aprendizajes, videojuegos es solo una de ellas, pero es de las que más ha crecido, sobre todo en los últimos años, con cursos muy tochos de Unreal Engine y con actualizaciones constantes de Unity. Por ejemplo, ahora que se va a lanzar en unas pocas semanas Unity 6 de forma oficial, la idea es tener un curso de Unity 6 como Dios manda. Tenemos también un libro publicado en la editorial Pact, disponible en Amazon también, de Unity Game Development para poder hacer todo desde la A a la Z. Son casi 800 páginas de libro, o sea, es un libro largo. Y Wow. la idea es seguir muy en contacto con este tipo de formaciones, de conocimientos, de cursos online y expandiendo un poco esa semilla que plantamos hace ya cerca de 10 años, ¿no? En el sector de los videojuegos, ¿qué cabe esperar? Yo te diría que el último gran cambio, the next big thing que dicen los americanos, ¿no? Ha sido la inteligencia artificial. Y los motores de videojuegos lo están implantando a grandes rasgos. Tanto es así que precisamente en Unity 6 cosas que puedes hacer es tener una imagen que no se adecua a lo mejor a tu estética, a tus colores, etcétera, e internamente dentro del motor decirle, oye, tómame esta imagen, pero cámbiamela para que se ajuste a la paleta de colores de mi videojuego. O a partir de esta imagen, genérame un modelo 3D. O a partir de este modelo 3D, anímamelo para que corra. Entonces, todo lo que sea utilizar herramientas, que a lo mejor yo no soy artista, no soy animador, no soy texturizador, pero que yo pueda utilizarlas para animar, texturizar, etcétera, van a venir muy de la mano. Y yo creo que es lo que vamos a ver, que al final todo lo que eran juegos, normalmente los videojuegos van A, doble A, triple A, ¿no? Cuantas masas tiene, más portentoso es el videojuego, más presupuesto, más despampanante, ¿no? Para hacernos una idea, una superproducción estilo GTA, Grand Theft Auto sería triple A, ¿no? Entonces vamos a poder ver cómo los estudios indie desarrollando juegos triple A, pues gracias al poder de la IA, su caché se eleva casi al de 2A, porque al final no tienen un presupuesto, pero como utilizan herramientas profesionales, pueden conseguir mejores mecánicas, mejores artes, mejores animaciones y pueden ver que, oye, pues el videojuego tiene unas características muy interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que la IA nos está cambiando a todos y ya te he empezado antes comentando el tema de que yo no redacto un correo electrónico, ¿no? Claro. Pues imagínate si una sola persona que a lo mejor solo sabe de programación puede tirar de un artista, un animador, un texturizador, un modelador a través de las IAs integradas dentro de un motor. Será como tener un equipo de trabajo directamente en casa. ¿Será gratuito? Probablemente no, ya te lo digo. Ya te lo digo. Todas las inteligencias artificiales tendrán un coste mensual, se necesitan servidores para ejecutar todo esto, pero aunque me digan que el coste mensual es $50, por ejemplo, ¿no? Que es más caro que ChatGPT, evidentemente. $50 al mes por tener un equipo de trabajo que le pido algo y me lo hace, yo lo pago. Claro. Yo soy un estudio de videojuegos y lo pago, porque un empleado al mes me costará 10 veces más o 20 veces más que eso. Entonces, al final, las herramientas, como te he comentado antes, ¿no? Un cuchillo no es bueno o es malo. Sirve para pelar una manzana o para matar a una persona. Lo mismo con las inteligencias artificiales. Si una IA me ayuda a ser más productivo, a sacar videojuegos, a hacerlos de mejor calidad, ¿por qué no la voy a utilizar? Entonces yo creo que en los próximos 5 o 10 años ese será el estándar, que lo que se hacía con cierta calidad, la calidad se verá mejorada gracias al poder de las inteligencias artificiales y que incluso tú y yo estaremos hablando y a lo mejor diremos, oye, inteligencia artificial, créame un videojuego con estas mecánicas, es total, no sé qué cuántos, y mientras seguimos la conversación, igual en 5 minutos lo tiene listo y terminamos un episodio del podcast jugando lo que la IA ha generado mientras duraba la entrevista, por ejemplo. Wow, wow. Oye, me surgió una última duda de lo que hablamos ahorita sobre las empresas. ¿Dónde crees que entra Apple y Google?
ya que Apple hace unos años atrás sacó Apple Arcade y bueno, está en una suscripción de Apple One. No le veo yo, no, bueno, desde mi punto de vista como usuario, no le veo todavía crecimiento fuerte. Y también Stadia, que me parece que era de Google y no sé hasta el día de hoy si todavía sigue vivo. Bueno, de hecho, la de Google Entonces, se ha retransformado en Google Play, no sé qué puñetas. Es una suscripción también. La presentaron el año, bueno, no este año, en el GDC, en la Game Developer Conference de San Francisco. Y era un Apple Arcade, pero para Google, básicamente. A ver, al final nos encontramos en un mercado que está sobresaturado. Y cuando digo sobresaturado, igual del 500.000 de videojuegos que puedan haber en iOS, que la gente juegue de forma activa habrá 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 si me pillo mucho los dedos. Entonces, claro, muchos de los videojuegos nacen y mueren el mismo día, porque nadie los descarga. claro, Los servicios de suscripción al final son un paraguas, son un escaparate para poder hacer accesibles juegos a todo el mundo y que en lugar de que tengas que pagar por este juego y pagar por el otro y pagar por el otro y pagar por el otro y pagar por el otro, pues tener simplemente un escaparate disponible como para poder jugar desde cero. Pero esto lo hemos visto en todos lados, es decir, los sistemas de suscripciones ya los introdujo Spotify, los introdujo YouTube, evidentemente mucho antes Netflix, HBO y todas estas. Entonces, en el sector del entretenimiento, no es de extrañar que lo tengamos disponible. PlayStation lleva utilizando este sistema desde hace más de 15 años y funciona cada mes por, creo que son cerca de 10 euros, te regalan 4 o 5 juegos, puedes jugar a ellos mientras te mantienes suscrito. Entonces, si cada mes me regalan 5 juegos, por decir, al cabo del año tengo 50 juegos, al cabo de 10 años tengo 500 juegos en un servicio de suscripción. Es normal tenerlos disponibles. Muchas veces, pues lo que tú dices, los usuarios ni siquiera saben lo que hay, porque al final el escaparate es tan grande que te pierdes un poco entre ellos, pero sí que son sistemas que ayudan a mantener ese ecosistema, ¿no? De seguir pagando, básicamente, porque al final pues te pillas el Apple One porque te trae más espacio en disco, o te trae el Apple Workouts, o te trae los videojuegos, o te trae la música, etcétera, ¿no? Entonces, ecosistemas para plataformas de este estilo, ¿no? Ojalá, por ejemplo, Steam, que es la plataforma estándar para videojuegos, sacar algo de estas características, porque yo creo que si Steam cada mes me regalara X juegos y fueran juegos de calidad, pues muchos gamers, en lugar de comprarse juego tras juego tras juego, utilizarían un servicio de suscripción para poder tener un catálogo a la carta en Steam. totalmente, totalmente. Chévere, chévere, Juan Gabriel. Bueno, vamos a pasar al penúltimo tópico del podcast, que son básicamente hablar sobre los retos y superaciones que has tenido desde que eras una persona que no habías, digamos, introducido en el mundo de todos los videojuegos y de tu instrucción online, Ujú. hasta hoy en día, el hombre que te has convertido con el éxito que has tenido. Pues a ver, yo creo que la mayor dificultad siempre es no dejar de creer en ti mismo. Porque supongo que has visto esta imagen que la utilizamos mucho, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento, de que la gente ve dónde has llegado, pero no ve el camino que has pasado, no ve los El pinchos, iceberg, como el no iceberg, ve las hostias que te has pegado, no ve los precipicios, no ve claro. las heridas de guerra, no ve las noches sin dormir, las personas que has dejado atrás en el camino porque han dicho, este solo trabaja, ya ni le voy a llamar para ir a hacer una cerveza. Entonces, la constancia es un poquito la clave. Al final, un poco lo que te comentaba antes, ¿no? En la charla TED, mis 3 fracasos para lograr el éxito, ¿no? Si te hubieras quedado con Juan Gabriel no consiguió ser médico, Juan Gabriel no logró sacarse ese máster en París, Juan Gabriel abandonó una empresa cuando estaba en la cima, claro, te quedas en fracaso. Pero si ves la proyección de a dónde me llevaron, o de la constancia, o de las noches siguiendo mi camino hasta a día de hoy, pues es el éxito. Entonces, yo se la recomiendo a todo el mundo. Si no la habéis visto, igual puedes dejar el enlace por algún lado a la Vamos charla, a dejar. porque muchas empresas que la vieron me dijeron, oye, Juan Gabriel, ¿podrías darla a nuestros empleados? No para dar una lección magistral de, oh, qué bueno soy, mira qué bien me ha ido, sino una lección de decir, cuando crees que la estás liando, que lo estás haciendo mal, mm, piensa a futuro o mantente fiel a tus convicciones, ¿no? Como decía Steve Jobs, si tú no luchas por tus sueños, alguien te pagará para que luches por los suyos. Y eso es muy importante. A día de hoy,
Yo diría que el haberme mantenido constante un poco a mis principios, seguir con mi objetivo, que mi objetivo al final fue, quiero enseñar al resto del mundo para que tengan las mismas posibilidades que tuve yo. Quiero que el resto del mundo pues, pueda obtener ofertas laborales como las que me llegaban a mí en LinkedIn, cuando empecé a ser alguien reconocido, cuando empecé a tener unos conocimientos y a viajar por todo el mundo dando conferencias. Entonces, ese era un poco mi objetivo y sigo fiel a él. Por eso creé una plataforma online para poder enseñar al resto del mundo. Por eso en la plataforma introduje certificados blockchain para que cada persona que completara tuviera esa forma de decir, hey, yo he completado este curso, tengo estos conocimientos, para que tuvieran esas posibilidades. Para mí el camino fácil hubiera sido, me quedo en Udemy, voy sacando cursos y voy facturando porque total Udemy mete mucho dinero en marketing. Pero simplemente le di la vuelta a la tortilla y decidí seguir un poco fiel a mis objetivos. Genial, genial. Y muchísimas gracias, Juan Gabriel, por compartirnos todo esto. Vamos a pasar al último tópico del podcast, que son las preguntas de Dev Locos. Son 5 preguntas y bueno, ahí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Mi primer juego como desarrollador de software. Sí, tu primer pago, ¿no? Tu primer pago como desarrollador de software, independientemente si hiciste un juego, Mi primer una pago. aplicación, Sí, 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 una sí, 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 aplicación. sí, sí. Sí, sí. Fueron los juegos desarrollados para iPhone, como te comenté, en el 2012. Fueron $20, 20 euros. Y sí, invité a mi pareja a cenar a una pizza. Porque Vamos, fue ella la que me dijo, cómprate la licencia y públicalos, a las malas perderás el dinero de la licencia. Entonces, en honor a ello, la invité a cenar, sí. bacán, bacán. Vamos con la siguiente. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que tocaste. Java, Ja. en la universidad, año 2006. Ok, perfecto. Vamos con la tercera. ¿Puedes definir a estas empresas en una sola palabra? La primera, Google. Servicios, Ok. Apple. calidad, Ok. Tesla. innovación, Ok. X, anteriormente Twitter. controversia, Ok. Yahoo. conocimiento, Perfecto. Facebook. popularidad, Ok. TikTok. desparpajo, Ok. Amazon. impulso, Ok. por compras Link. impulsivas, Ok. LinkedIn. contactos, Perfecto. Y por último, Windows Live Messenger. adolescencia, Ok, ok. porque fue mi adolescencia. Chévere, chévere. Vamos con la cuarta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale el copy-paste. Lánzame un número. ¿Cuántas líneas de código puedo haber escrito en mi vida? Lánzame un número. A ver, yo te diría que entre 5 y 8 millones, Ok, va, está más o bien. menos. Sí, Chévere, porque estoy chévere. pensando cuánto me suele llevar por proyecto o por curso online. De todas formas, te digo, mi repositorio GitHub, creo que hay 200 proyectos por ahí en mi repositorio GitHub de los diferentes cursos y demás. Y casi nunca reciclo código porque al final lo grabas en directo y no copias, pegas, lo escribes. Claro, chévere, chévere. Y vamos con la última pregunta. ¿Puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Sí, precisamente la frase que he dicho antes, ¿no? Si no luchas por tus sueños, alguien te pagará para que luches por los suyos. Entonces, si realmente el mundo de la programación, la informática te atrae, no esperes a que alguien te pague para aprenderlo. Hazlo como hobby. Yo lo hice. Yo decidí empezar a programar como hobby, a crear esas primeras aplicaciones para iPhone y luego encima las pude monetizar más adelante, pero al final lo que hice fue mantenerme ocupado como un hobby. Y ya te digo que cuando empiezas a crear videojuegos, si te gustan, dejas de jugarlos por pasar a crearlos, porque crearlos es más divertido, te engancha más que jugarlos. Entonces, que no tengan miedo de tirarse a la piscina, porque si realmente quieren aprender a programar y nunca lo hacen, cuanto más tarde intentas aprender a programar, más difícil es, aunque sea porque pensamos más lento o porque nos han matado ya neuronas en el proceso. Entonces, cuanto antes empecemos a programar, mejor. Y pensemos también lo que he dicho antes, que las nuevas tecnologías están cambiando la actualidad y que a día de hoy
ya hay muchos trabajos no directamente relacionados con el sector tecnológico, pero que sí que requieren de la programación. Se me ocurre alguien de marketing que necesite crear algoritmos para analizar los datos de sus clientes y saber a quién prospectar o a quién enviar un correo electrónico. Por tanto, yo creo que debería ser casi una necesidad. Tan importante es hablar castellano como aprender a programar, sobre todo en el futuro. Wow, chévere, chévere, Juan Gabriel. Bueno, Juan Gabriel, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en el capítulo 60 de Locos. No sé si nos puedes dejar tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Sí, de hecho, a ver, en todas las redes sociales, Juan Gabriel Gomila es muy fácil encontrarme, en Facebook, en Instagram es donde estoy más activo, mi handle en Twitter o en X es @joan_by, by, y en todas las redes sociales, Frogames es mi empresa, Frogames Formación. También nos pueden seguir para todo el tema de cursos online, descuentos, ofertas y demás. En el canal de YouTube también, Juan Gabriel Gomila, voy subiendo cada semana un episodio de mi podcast, precisamente, fragmentos de mis cursos y las aventuras adicionales como mis viajes o mis paseos en bici por aquí, por la isla de Mallorca. Y por último, en la plataforma o en la página web frovensformacion.com, pues está nuestra plataforma online que ha cumplido ahora hace poco 2 años y que la verdad está dando muchas opciones de trabajo a la gente que completa nuestros cursos gracias al tema de las insignias digitales. Por tanto, yo os recomiendo que paséis por allí, no cuesta nada y si veis algún curso gratuito o de pago que os interese, desde allí pues ya podéis empezar la formación cuanto antes. Chéverísimo, Juan Gabriel. Bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el capítulo 60 de Locos y para la audiencia nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.